desde que el primer hombre de las cavernas levantó una lanza. El destino de reinos e imperios ha sido forjado por hombres que dominaron su uso. Y en el caso de algunos hombres, siempre han sido mejores en la guerra que otros. Los espartanos, una raza guerrera de la antigua Grecia, fueron, sin duda, la mayor cultura militar en la historia de la guerra. Los miles espartanos eran separados de sus madres a la edad de solo 7 años para ser inducidos en la apogee, una brutal academia militar donde pasaban el resto de sus vidas preparándose para la guerra. Se dice que el único alivio que un espartano recibía de su entrenamiento militar era cuando estaba en guerra. Crecer en Esparta no era un paseo, ya que los ancianos espartanos empleaban tácticas crueles y únicas para entrenar a sus chicos. Desde una edad temprana, enseñaban a sus muchachos el principio de la supervivencia del más apto, pero también la supervivencia del más astuto. A los niños espartanos se les daba comida mínima y se les animaba a robar raciones siempre que no los atraparan, separando así a los tontos y débiles de los fuertes y sabios. Los hombres que sobresalían en el entrenamiento se convertían en parte de la tropa de élite conocida como los hoplitas. Cada hoplita espartano empuñaba una lanza larga, una espada corta y un pequeño escudo circular. La táctica principal espartana era la falange, que requería maniobras altamente disciplinadas y coordinadas, solo posibles en condiciones prácticas de batalla después de un largo y riguroso entrenamiento. Fue esta misma táctica la utilizada por los renombrados 300 hoplitas espartanos para defender el estrecho paso de las Termópilas contra 100.000 persas durante 3 días. Según los registros escritos de Plutarco, las madres espartanas la víspera de la guerra decían a sus hijos: «Espartano, regresa con tu escudo o sobre él». El grito el nombre del norte resonaba a través de vastas regiones de la Europa costera, anunciando la inminente llegada de un grupo de asalto vikingo. Si bien todos los vikingos eran despiadados, entre ellos había una raza diferente de guerreros nórdicos, los berserkers. Estos guerreros realizaban rituales secretos y usaban sustancias para escapar del reino de los mortales ordinarios. Eran inmunes al dolor y la fatiga, cargando como perros locos en la batalla, luchando desnudos y sin armadura. La vista de incluso una pequeña falange de berserkers liderando un ataque hacía que el enemigo simplemente dejara caer sus armas y huyera. No les importaba mucho la estrategia y la política, sino que simplemente iban con la corriente. Si bien eran, sin duda, más aterradores que cualquier otro grupo de guerreros, eran demasiado peligrosos para su propio bien. La locura y la salvajidad de los berserkers les llevaban a cometer actos incontrolables, como morder sus escudos y matar a sus propios hombres en el calor de la batalla. Como su nombre sugiere, se volvían absolutamente locos. Los caballeros templarios fueron el grupo de guerreros más único y misterioso de la historia. Introducidos primero como un culto religioso dedicado a proteger la vida de los peregrinos que visitaban Jerusalén, progresivamente ampliaron sus funciones para convertirse en combatientes en las guerras de los cruzados y, sorprendentemente, también sirvieron como el primer sistema bancario del mundo. Esta extraña regla surgió porque los peregrinos depositaban sus pertenencias en la orden como crédito. La orden templaria también recibía grandes sumas de donaciones de Europa por sus deberes sagrados. Con su misión clara y amplios recursos, la orden creció rápidamente. Los templarios eran tropas de choque avanzadas en batallas clave de las cruzadas. Sus caballeros fuertemente armados, montados en caballos de guerra, cargaban contra el enemigo por delante del ejército principal de cruzados en un intento de romper las líneas de oposición. Estaban entrenados para luchar hasta la muerte, ya que la cruz templaria en su armadura era un símbolo de martirio. Su manto blanco era tan parte de su vida que no podían cenar ni hablar con sus hermanos sin adornarlo. El código de vida templario era completamente diferente al de otras órdenes militares cuyos guerreros estaban acostumbrados a la fama y la gloria. Los templarios, por otro lado, eran obligados a vivir en pobreza, completamente dedicados a Dios y a la religión, lo cual es bastante irónico porque la orden en su conjunto era tan rica como el Papa. Se esperaba que los hombres estuvieran libres de orgullo y arrogancia. Al unirse al grupo, uno debía renunciar a todos sus deseos materiales. Los lazos con la familia se cortaban para siempre y tener mujeres para placer estaba prohibido, aunque no sería sorprendente si lograran conseguir algo de acción de vez en cuando. Mientras que los caballeros templarios eran el grupo de guerreros más conservador, los inmortales vivieron el sueño de todo hombre antiguo. Eran notorios por la gran cantidad de oro que adornaban mientras se entregaban al placer viviendo un estilo de vida lujoso.
Inmortales era un nombre dado por Heródoto a esta unidad de infantería de élite de 10.000 soldados en el ejército del Imperio Persa. Su mantenimiento de este número llegó a su nombre, los Inmortales. Cada vez que un inmortal era asesinado, herido, enfermaba o se retiraba, era reemplazado de inmediato. Los inmortales retiraban instantáneamente a sus muertos del campo de batalla y no mostraban cadáveres a sus enemigos. Esta práctica ofrecía la ilusión de que estos guerreros no eran mortales. No importaba cuántos mataran los enemigos, su número permanecería en 10.000. Su armadura corporal consistía en placas superpuestas de bronce y metal brillante, con las corazas de los inmortales destellando al sol. Muchas ciudades simplemente se rendían cuando los veían acercarse. Su arma principal era una lanza de 6 pies de largo, mientras que sus escudos de mimbre estaban cubiertos de cuero. Los inmortales permanecerían en operación como una unidad de élite del Imperio Persa hasta que encontraron su fin a manos de un hombre más inmortal que ellos, Alejandro Magno. Fueron derrotados por Alejandro en la batalla de Gaugamela, que marcó no solo su final, sino también el de sus imperios. Quizás no eran inmortales después de todo. Como un caballo de guerra, los jinetes descendían sobre naciones, haciéndolas extinguirse, la fuerza impulsora que dio origen al imperio más grande de la historia. Disparaban sus flechas con asombrosa precisión y poder mientras cabalgaban a todo galope. Los miembros de las tribus mongolas eran los pueblos originales del caballo y la equitación era un estilo de vida para ellos. Practicaban desde una edad temprana, perfeccionando su habilidad para disparar flechas efectivamente desde el caballo. Una arma mongola particular que a menudo inclinaba la balanza era el arco recurvado único que, cuando se combinaba con un pony rápido como plataforma de tiro, podía ser absolutamente devastador. Con una dependencia de la caballería ligera, la movilidad menguona era legendaria. Cada jinete de caballería se movía con 3 o 4 caballos y podía rotar su montura a voluntad. Esta movilidad les permitía emplear su táctica de batalla más letal, la retirada fingida, en la que atraían al enemigo. Se retiraban y luego, con la astucia de lobos, rodeaban y desmantelaban a su confusa presa. El Imperio Romano, el imperio más duradero de la historia, debía su grandeza a la fuerza inquebrantable de su ejército, los legionarios romanos. En el apogeo de su poder, Roma tenía alrededor de 35 legiones en servicio. Pero el título de la mejor legión romana se otorga a menudo a la Legio Exequestis, formada por Julio César durante su mandato como gobernador de Hispania. La legión montada fue el primer mando de César. La legión luchó bajo César en las guerras galas, desempeñando un papel decisivo en la victoria en la batalla de Alesia y en la conquista de la Galia. El grupo rápidamente se convirtió en la legión favorita y más confiable de César. En la guerra civil contra Pompeyo, demostraron su lealtad y poder una vez más. En las batallas de Buerda y Farsalia, los legionarios de la Legio Exequestis estaban equipados con el armamento romano clásico, la espada corta gladius, el pesado jabalina pilum y el gran escudo scutum. Su momento más famoso se recuerda como la batalla de Mande, el conflicto final de la guerra civil romana, donde los hijos de Pompeyo tomaron las armas contra César. Al ver que su lado estaba en desventaja, César entró personalmente en la refriega, luchando junto a sus guerreros favoritos mientras gritaba a su legión: ¿No te da vergüenza entregar a tu general a unos niños? La décima empujó a los pompeyanos con todas sus fuerzas, ganando el día de la guerra. En un corto periodo de tiempo, la Legio X se había convertido en la legión más exitosa de Roma, pero lo que habían olvidado era el hecho de que su destino estaba demasiado entrelazado con César. Después del asesinato de César en el 44 a.C., su hijo adoptivo, Octavio, reconoció la necesidad de disolver esta legión, que era abiertamente leal a su difunto tío. Aunque la Legio X solo estuvo en servicio durante menos de 2 décadas, su impacto y éxito como grupo de soldados fue más profundo que el de algunas de las otras legiones que permanecieron en servicio durante siglos. El orgullo del sultán y un formidable brazo del ejército otomano, los jenízaros, surgieron como el primer verdadero ejército permanente en Europa. Hasta el siglo XIV, los hombres solo eran llamados a luchar según la necesidad de un rey o señor. Una vez que la guerra terminaba, los hombres regresaban a su vida normal. Sin embargo, la formación de la unidad de los jenízaros cambiaría esto para siempre, pero incluso su establecimiento fue un accidente. Fue durante el reinado de Murad, quien ordenó que un grupo de hombres cristianos capturados como prisioneros de guerra fueran convertidos al Islam y luego,